Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar Buenas entonces con... tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda clase de la profesora Renata, que vamos a ver algunos aspectos relativos a la responsabilidad civil del empleador y algunos otros temas puntuales que la profesora va a exponer. Así que, sin más que decir por mi parte, profesora Renata, puede comenzar. Voy a compartir pantalla, pero antes, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que todos estén muy bien dentro de todos los problemas que le pueden estar pasando en estos minutos. Pero aquí espero podamos pasar un rato entretenido. Se ríen de mí cuando yo digo eso, pero es una gracia que a uno le entretenga su trabajo. O sea, yo creo que soy muy afortunada, entonces vamos a pasar un rato entretenido. Además, el tema que vamos a tratar hoy día es menos árido que el de ayer, es bien práctico y personalmente lo encuentro, me gusta, lo encuentro de mucha aplicación y de mucha utilidad. Entonces les voy a compartir pantalla con la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Lo ven bien? Por lo menos a mí me avisa que sí. Bien, como dijimos ya, vamos a conversar hoy día sobre el régimen de responsabilidad civil del empleador que emana de el acaecimiento de un accidente del trabajo y una enfermedad o de una enfermedad profesional. ¿Eso qué es lo que significa? No sé por qué se me adelanta solo. ¿Eso qué es lo que significa? Que las medidas de prevención de riesgo han fallado, ¿ah? Han fallado. Pero no implica que necesariamente ello sea por responsabilidad del empleador, o sea, no necesariamente va a originar la obligación del empleador de responder por los perjuicios que se puedan haber ocasionado al trabajador. ¿Por qué es esto? Me había olvidado, sí. Como adelantamos ayer, y es bueno tenerlo presente para un par de cositas, esto es como un paréntesis, esto que está aquí arriba. En la ley de accidentes del trabajo, o dentro del esquema de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional, cuando ello acaece, sin duda alguna, hay una infracción al artículo, perdón, o sea, se está incurriendo en la conducta tipificada, por decirlo así, en el artículo 184, que transforma o que tiene una connotación contractual. Eso muchas veces los laboralistas dicen, no es mucho más que eso, no es eso solamente. No, no es eso solamente. Yo tengo muy claro todo lo que hay detrás de esto, es la vida de un ser humano que pone en riesgo, que ha sufrido un daño por estar haciendo un trabajo ajeno en favor de otro, pero el que sea una infracción contractual o que pueda existir una infracción contractual es positivo, no es malo, porque eso significa que me abre un camino para obtener ciertas indemnizaciones o poner en movimiento todo este esquema de responsabilidad civil que existe en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la ley de accidentes del trabajo, que es la que se preocupa de estos aspectos, establece, se me adelanta, no sé por qué, no sé qué pasa, establece que reconoce dos tipos de aspectos. Uno que es muy propio del seguro social y que implica una responsabilidad objetiva y que se traduce en que el organismo administrador de ese seguro social va a financiar prestaciones que van a resarcir estos perjuicios sufridos por este trabajador. Funciona entonces como un seguro social y eso se traduce en ciertas prestaciones. Pero agrega la ley en el artículo 69, que lo vamos a analizar en detalle. Entonces estamos claros, yo no sé si estoy pasando muy por alto o muy a la ligera el que existe un seguro social sobre este tema.
si estamos claros o lo decimos brevemente, que sea un seguro social significa que obligatoriamente va a tener que ampararse frente a un riesgo que también lleva el apelativo social, que en este caso son los riesgos profesionales. Este seguro, establecido por la Ley de Accidentes del Trabajo, es de cargo del empleador, quien obligatoriamente tiene que asegurar a sus trabajadores. Cuando acaece un infortunio, van a originarse ciertas prestaciones que revisten la calidad de pensiones o de indemnizaciones, además de prestaciones médicas, según vamos a enunciar en algún minuto también. Pero al lado de esa responsabilidad objetiva, como adelantamos ayer, también hay una responsabilidad subjetiva. ¿Subjetiva de quién? Esto está establecido acá. Por eso no voy a decir todavía de quién, porque la ley lo establece de una manera que ha originado ciertos problemas, pero que a mi modo de ver es bastante clara y que fue muy positiva en una época, porque esta ley se dicta el año 1968, en una época en que muchos de estos aspectos eran discutidos dentro del derecho civil. O sea, se adelantó mucho a la época en que se dicta una ley así. Es una ley muy moderna y que ha dado lugar a una serie de, o sea, muchísimos juicios sobre esta materia. Es bien curioso, porque esta ley está vigente del año 68, pero yo recuerdo, me puedo equivocar porque en esa época no había conexión a internet ni bases de datos como tenemos ahora, o sea, uno recurría a las revistas, daba vuelta y buscaba hojita por hojita, o a la revista de fallo y jurisprudencia, pero todo eso era en papel, en una biblioteca, uno sentado, y el primer fallo que yo tengo idea o que yo encontré alguna vez sobre esta materia, cuando hace muchos años, fue del año 2008. Perdón, es que lo que dije no del año 2008, de 1998. Pero es curioso porque esta ley está vigente del año 68, en esas mismas condiciones. O sea, simplemente esta norma no se había aplicado, o no la habían visto, no lo sé. Pero la primera vez que yo lo vi aplicado ya en un juicio, que fue en un asunto de una construcción de un barco, aquí mismo en Talcahuano, fue el año 98. Ahora, ¿en qué consiste esta norma? La vamos a ir desglosando, pero vamos a resaltar ciertos aspectos desde ya. Esta norma reconoce que cuando el accidente o enfermedad se debe a culpa o dolo, o sea, aquí hay un elemento subjetivo, ¿ya? Hay un factor de imputación que le da el carácter de subjetividad, es una responsabilidad subjetiva de alguien. ¿Y de quién? De la entidad empleadora o de un tercero. Fíjense ustedes lo avanzado para la época en que esto se dictó. Y sin perjuicio de las acciones que procedan. Cualquier acción podría ser una acción criminal, no importa. Pero deja en claro que cualquier acción, cualquiera que proceda, deberán observarse las reglas siguientes. O sea, y en la letra B establece la víctima y demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, reconociendo ya la posibilidad de un daño por repercusión o un daño indirecto, como le llaman los expertos en derecho civil. ¿Y qué derecho le da a esa víctima o esas demás personas? Y de ahí nace toda la aplicación que ha tenido esta norma o la aplicación tan extensiva, tan amplia que posibilita esta norma. Entonces, todas estas y demás personas que en el accidente o enfermedad cause daño, o sea, requisito básico, por lo demás esto no es ninguna novedad en el régimen de responsabilidad civil, porque el requisito básico no es ni la culpa, es el daño. Si no hay daño, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la enfermedad cause daño, podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente. Fíjense ustedes también lo audaz que fue en esto y lo útil que resulta esta expresión cuando entre nosotros tenemos un régimen, por ejemplo, de subcontratación en que la empresa principal es considerada prácticamente un tercero. Es un sistema que a mí no me gusta personalmente, pero así es. Es un tercero frente a la relación contractual laboral. Pero esta ley, muy moderna, ya no excluyó esa posibilidad y podríamos pensar que aquí cabe, no podríamos pensar, simplemente
hace aplicable esta norma también a una empresa principal cuando estamos en un régimen de subcontratación. Dice, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho. También las otras indemnizaciones a que tengan derecho. ¿Qué significa eso? Que además del cumplimiento de la responsabilidad objetiva de las prestaciones que la propia ley de accidentes le confiere a el trabajador e incluso a los beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, además de esas prestaciones que emanan de aquí, de la responsabilidad objetiva, puede ejercer la acción o no pierde el derecho a ejercer la acción para demandando las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común. Quedó ahí todavía que también originó en algún tiempo alguna discusión que se entiende por derecho común, aquí me equivoqué yo porque yo lo cargué, que se entiende por derecho común, pero está claro que son las normas contractuales que rigen la materia, no tenemos un sistema de responsabilidad en el Código del Trabajo o la legislación laboral. Incluso al daño moral, que como adelantábamos ayer, aquí lo tenemos un poco más separado, lo que estamos diciendo, más estructurados y más como clase, sujeto activo, el factor de imputación, la relación de causalidad. Esto es importante, esta es la parte que siempre se olvida, entre la conducta. ¿Qué conducta? Alguna de las que hablábamos ayer. O sea, aquí, ¿qué es lo que pasó? Se omitió una medida de prevención de riesgo. Se omitió, el empleador hay algo que no cumplió. Porque si cumplió con todo lo esperable en las circunstancias que está el empleador, tendríamos que entender que el accidente ocurrió por un caso fortuito. Entonces es la única posibilidad que tiene el empleador de excusarse de cumplir con su obligación. Entonces, entre la conducta se deba, ¿no es cierto?, cuando a esto se refiere a que cuando el accidente de enfermedad profesional se debe a la conducta del empleador o de un tercero, o sea, tiene que haber una relación, una consecuencia, entre esta conducta y el daño que sufrió la víctima, el daño que sufre la víctima, y va a conferir derecho tanto como en calidad de sujeto pasivo del daño, no, y porque va a ser en definitiva activo de la acción, que va a ser quien ejercerá la acción, tanto la víctima directa como toda persona indirecta por repercusión. Y el contenido, y aquí era donde me quería detener, las otras indemnizaciones a que tengan derecho en conformidad al derecho común, que incluso aclara al daño moral. Como dijimos al pasar ayer, esto es una ley nuevamente muy avanzada en su época. Piensen ustedes que solamente después del año 2000, sería el 2008, me parece, ya sin duda alguna, se aceptó, me puedo equivocar la fecha, pero no me acuerdo bien, se aceptó sin duda, lo cual hoy día ya no está discutido, la posibilidad de indemnizar el daño moral en materia contractual civil. Sin embargo, esta norma ya daba derecho a indemnizar el daño moral sin ningún problema en la órbita contractual. ¿Por qué? Porque le da el derecho a la víctima, que es un trabajador, frente al empleador con el quien lo liga una relación contractual. Y no se discutió, no se hizo ningún problema, no ocurrió ninguna catástrofe, y sí lo hizo aplicable a materia contractual. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos cosas. Uno, que hace aplicable, reconoce la existencia del daño moral frente a un incumplimiento de una de las partes, y además lo menciona como tal, como daño moral, y además lo reconoce en la órbita contractual, porque como les adelantaba ayer, el Código del Trabajo, si bien no desecha esta posibilidad de que se indemnice el daño moral, no lo menciona en ninguna parte, no hay ninguna norma que se refiere específicamente al daño moral. Esa expresión no está, y fíjense ustedes que la tenemos en el campo del derecho laboral, y ni siquiera solamente el derecho laboral, sino que en algo que está íntimamente ligado, que está dentro de la seguridad social. Miren qué avanzado hemos sido en esa materia. Ahora, resumiendo, vamos a tener entonces aquí
prestaciones otorgadas por el Seguro Social, que van a estar siempre, porque, a ver, siempre van a estar las prestaciones médicas, porque si el accidente o la enfermedad es causada intencionalmente por el trabajador, ¿sí? En ese caso solamente va a tener prestaciones médicas, ¿ah? No va a tener prestaciones pecuniarias. Un trabajador que se autoinfringe o se expone, pero no es que sea imprudente, sino que quiere causar el daño con la idea de tener una indemnización. Es una cosa lamentable, terrible, pero yo no lo he visto reconocido, y las veces que lo vi alegado, los jueces determinaban que de todas formas había una especie de fuerza que lo impulsaba a eso por una necesidad. Entonces, de alguna forma también desechaban la calificación de intencional por parte del trabajador. Pero es el único caso en que no va a tener derecho a prestaciones pecuniarias. Y por supuesto va a excluir toda culpa o dolo de la entidad empleadora, porque lo hizo al propio. Pero en todos los otros casos va a tener prestaciones médicas que son amplísimas desde que incluye desde la atención en el mismo lugar de trabajo en que aconteció el problema, y también en los traslados a un lugar, un establecimiento sanitario, y toda la atención que requiere, atención de enfermería, insumos, prestaciones en medicamentos, rehabilitación, por largo que esto sea la rehabilitación, va a estar incluido sin ningún tipo de copago ni de limitación. Es amplísimo, y el organismo administrador, y ahí está el ribete de seguridad social, tiene esa obligación. Esto, ¿por qué lo menciono? Ustedes me van a decir, pero aquí no se trata, está estudiando seguridad social. Pero, por favor, la seguridad social es sumamente importante, y en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, como nunca yo he constatado el interés que hay en saber algo de seguridad social, porque nos vimos enfrentados a tener que utilizarla así de repente y no tener claro conocimiento o dominio de los temas. Es lo que me alegra mucho a mí, porque este tema de la seguridad social, yo creo que a cierto nivel, siempre que puedo paso mi aviso, ¿eh? Debería estudiarse incluso en los colegios. No sé, alguna educación cívica, alguna cosa útil que podría estudiarse a los chicos de cuarto medio que van a prepararse luego para una vida profesional. ¿Para qué decir en una universidad? Yo no entiendo cómo un profesional termina su carrera y no sabe nada de esta situación. Bueno, pero ese era un paréntesis, un aviso que me aprovecho, me tomé la libertad de pasar. Pero, ¿por qué lo estoy diciendo acá? No solamente por pasar el aviso, sino que porque esto tiene mucha importancia a la hora de la determinación, especialmente del lucro cesante. Por eso me detengo en esto, para que lo tengamos presente. Y las otras indemnizaciones que obedecen a culpa o dolo, y que puede ser por la entidad empleadora o un tercero, y que van a originar indemnización del daño moral, del daño emergente y del lucro cesante. Pensé ponerlo a lo mejor en signo de interrogación, pero la verdad que yo siempre he pensado que la indemnización del lucro cesante no está excluida. Otra cosa que sea complejo determinarla, etcétera, pero no puede estar excluida. Entonces no le puse los signos de interrogación, no obstante los vaivenes que ha tenido la jurisprudencia en esa materia. Ahora, esta materia, no obstante que, así como yo lo digo, parece muy claro, sin embargo, ha producido una serie de interrogantes, de problemas. Es un tema bastante discutido, y todos los temas de mucha importancia práctica. Desde ya estamos, la primera discusión que hubo, ¿cuál era este derecho común? Y se discutía si era o no el derecho civil, si se podían aplicar las normas del derecho civil. Eso se unió, así se trataba de una responsabilidad contractual o extracontractual. Es unido a algo que vamos a ver de las normas de competencia que establece el Código del Trabajo, que originó una oscuridad al respecto. Y además que cuando se dictó esta norma y se estableció la norma de competencia en los términos que la conocemos hoy día,
en el 420 letra F del Código del Trabajo, se dijo, quedó en algún minuto en la historia fidedigna, que esto no podía originar responsabilidad contractual porque no estaba dentro de un contrato, sino que era un daño que no incidía en ello. Yo no lo entiendo ni lo comparto, pero ese argumento histórico pesó en algún minuto para ver si esto se calificaba de responsabilidad contractual o extracontractual. Vislumbrarán ustedes que esto es de mucha importancia porque tiene normas diferentes, normas que se aplican a un caso y no al otro. No me voy a detener en esto porque eso es una clase de derecho civil, pero las normas que regulan el estatuto de la responsabilidad contractual y el estatuto de la responsabilidad extracontractual en nuestro sistema son distintas. Como todos deben haber tenido tiempo de estudiar desde el pregrado y seguramente han tenido la ocasión ya de tener que aplicar esas normas. Luego, esto mismo, que fuera responsabilidad contractual o extracontractual, lleva también al problema de determinar la competencia absoluta. Es decir, qué tribunal es el que va a conocer de estos conflictos por el factor materia, ¿no? Determinado por el factor materia. También discusión sobre la prescripción, no nos vamos a detener hoy día en ello, pero hace poquito, un par de días atrás, no sé, pueden ser unos 3, 4, no sé, pasa tan rápido el tiempo, son como todos los días iguales con esto, entonces no sé, pero se dictó la Corte Suprema estimó que en el caso de la responsabilidad civil por neumoconosis, esa enfermedad que tienen los mineros, la prescripción era la de la Ley de Accidente del Trabajo y no la del Código Civil. Es decir, ya estamos de alguna manera fijando una tendencia que a mí me parece que es la correcta. Se aplicaría las normas del Código de la Ley de Accidente del Trabajo, que tienen normas especiales de prescripción, en vez de las normas del Código Civil. No vamos a entrar en eso porque no está dentro de los tópicos, pero salvo que ustedes luego quieran comentar algo al final, porque nos vamos a detener a otro tema. Yo les sinteticé aquí esto que parece como enredado, pero que es necesario tener presente cuando uno estudia este tema. ¿Por qué discutimos si es contractual o extracontractual? ¿Y por qué decimos o cómo podemos contestar a eso? Si me preguntan así en el aire si la responsabilidad es contractual o extracontractual, yo diría, como a muchos les deben haber dicho alguna vez en sus clases, depende. Depende, pero acá depende. ¿Y de qué va a depender? De varios factores, vamos a ir viendo. Esto es un esquema muy general, muy general, que podríamos estar aquí un semestre estudiando solamente esto, pero básicamente va a depender, o voy a tener que diferenciar, en primer lugar, si las relaciones son relaciones laborales bilaterales o estamos frente a una relación triangular, y específicamente en trabajo en régimen de subcontratación. También podríamos aplicar las normas del suministro, pero tiene algunas normas especiales ahí. Las relaciones laborales, cuando hablamos de relaciones laborales nos referimos a la relación típica, la básica, la que en alguna vez fue la única, que así nace esto en el esquema fordista, en que es un empleador que construye totalmente la hora final. ¿Por qué fordista? Porque era de la Ford, de la industria automóvil, que construían todo el automóvil en la misma empresa, desde, no sé, chasis se llama, hoy no sé nada, hasta las ruedas, el volante, todas las cosas, todos los chiches que puede tener un automóvil, lo hacían en la misma empresa. Cosa que hoy día es impensable porque además no resulta muy eficiente desde el punto de vista económico. Hoy día se produce especialización y una empresa va a hacer solamente neumáticos, otra empresa va a hacer solamente puertas, estoy inventando, otra persona se va a encargar del tema de los vidrios de los autos. O sea, otra empresa, digamos, se va a encargar de ello. Entonces se ha reconocido como absolutamente legítima una relación triangular, en que hay no dos personas dentro de este contrato, sino que hay tres. Que está la empresa principal, que va a ser quien es la dueña de la obra, el contratista, que en realidad es el empleador, aquí está, y el trabajador. Pero el trabajador es trabajador o tiene esta relación contractual definida en el artículo 7 del Código del Trabajo respecto de quién. Respecto de su empleador contratista, del contratista.
y quien negocia la realización por medio de una negociación civil o comercial, quien lo hace, o de una contratación de cualquier tipo, o quien va a aparecer como dueño de esa obra, se va a relacionar con ese contratista. O sea, entre el empleador y este contratista hay un acuerdo que no existe entre trabajador y empresa principal. O sea, la empresa principal, que es la otra parte acá, no tiene ni va a tener nunca una relación contractual con el trabajador. Entonces, si vamos diferenciando así, en la relación bilateral, ¿qué otra diferenciación tendremos que hacer? Este es más simple, hay que diferenciar si quien demanda va a ser el trabajador, que es la víctima del accidente, y sus herederos, o si son terceros. ¿Qué terceros? Cualquiera, porque la ley aquí es bien amplia, no se trata de personas que estén relacionadas necesariamente con, que tengan que ser una relación familiar por afinidad, sino que si se prueba el daño que le puede producir la muerte o el accidente, el daño, la invalidez o la afectación que se le haya producido a una persona, si se prueba por qué eso me causa daño a mí, independientemente que no exista una relación ni siquiera familiar, es perfectamente indemnizable. Voy a tener que probar a lo mejor un poco más, porque es evidente que si se trata de un hijo, todo el mundo sabe el dolor que eso causa en una madre. Hay un fallo por ahí que dice que más en una madre que en un padre, pero no es así en realidad hoy día, pero hay un fallo que lo dijo. Pero en el caso de un tercero, va a tener que probar por qué, y la cercanía de la relación, por qué produce ese problema. Por ejemplo, estoy remitiéndome a casos que alguna vez vi, me tocó ver, una persona que se había hecho cargo de un hijo de un vecino que tenía un problema de deficiencia mental, y se hizo cargo de este niño, y después este niño era un poco mayor, entonces no había ninguna relación familiar, pero ese niño dependía absolutamente de esa señora, de esa trabajadora. Por lo tanto, quedaba absolutamente dañado por un accidente que se tuvo la señora, sin que él fuera hijo. No era que lo hubiera adoptado ni nada, simplemente lo acogió cuando la vecina falleció y no tenía quien se hiciera cargo de este niño. No sé si me explico. Por eso que esta ley es tan, yo les digo, es tan moderna, va como a la vanguardia de los tiempos, porque no se complica con, y en esa época, estamos hablando del año 68, no se complicó ni con hijos legítimos, hijos naturales, no, todos, ¿ah? Los terceros. ¿Quiénes son terceros? Quien no es trabajador víctima o trabajadora víctima. Esos son terceros. Pero un tercero al que se le tiene que causar un daño. Y va a tener que probarlo. ¿Por qué se le causó daño? Porque si yo no conocía al trabajador, más me puede causar daño, salvo la impresión o la molestia, puede ser, ¿no es cierto? Pero más podría causar daño la muerte de ese trabajador. Es un daño que tiene que ser directo. Ahora, cuando se trata de la subcontratación, se nos complica un poquitito más. Sobre esto nos vamos a detener más adelante, así por eso no me detuve ahora. La situación es un poquito más compleja, porque vamos a tener que distinguir si estamos frente al empleador o la empresa principal. ¿Va? ¿Quiénes son? ¿A quiénes estoy demandando? Y luego voy a tener que diferenciar también quién es el que demanda, si es el trabajador víctima del heredero, si es un tercero que demanda al empleador, porque aquí nuevamente voy a tener una relación contractual, pero aquí si es un tercero, al igual que acá que no lo mencioné, la relación va a ser extracontractual, con todo lo que eso significa. Lo propio ocurre, o sea, también habrá que distinguir entre la empresa principal, pero es más cercano porque el tratamiento, la situación en que está el trabajador víctima y sus herederos y los terceros, aquí va a ser similar. Aquí vamos a estar siempre en la órbita de la responsabilidad extracontractual, en este caso. Bien, entrando ya en materia, no hay que olvidar, sí, que nunca se originará o no vamos a estar aquí dentro de un régimen, estudiando un régimen de responsabilidad, si es que no hay daño. El daño es esencial, tiene que haberse sufrido un daño y hay que probar el daño.
Y el daño siempre lo tiene que probar quien lo invoca. El daño no se presume. Podrá presumirse la culpa si estamos en la órbita contractual, pero no el daño. El daño se prueba siempre. Y vamos ahora entonces a la procedencia de la indemnización del lucro cesante cuando el accidente o la enfermedad se deba con culpa, dice, o dolo del empleador. ¿Por qué demoramos acá? ¿O por qué nos detenemos en esto? Porque en principio la indemnización del daño emergente, que es la pérdida efectiva actual que ha sufrido, el daño directo que ha sufrido el trabajador por causa del accidente, no va a significar, no va a haber duda, o no va a significar que existe ahí daño, pero no va a originar tanto problema. ¿Por qué? Porque normalmente va a estar indemnizado por el organismo administrador. Porque estamos hablando de daño, daño en el sentido de que incurriría en gastos médicos, etcétera, que es un daño emergente en el que incurrió, pero, o sea, para solucionar todas las dolencias que sufrió por el accidente, pero eso lo va a tener ya cubierto, por lo tanto, no podría querer que se le indemnice de nuevo. Entonces no es común encontrar demandas en que se persiga el daño emergente. Se persiga. ¿Por qué? Porque ya está indemnizado. ¿Cómo se indemniza? Por el seguro social. Y esa responsabilidad objetiva que dije. El daño moral no, tampoco origina gran problema en cuanto a su procedencia, porque la ley expresamente lo incluyó. Entonces nos queda el problema del lucro cesante. Y esto ha sido motivo de mucha discusión, ya hay jurisprudencia que ha sido bastante contradictoria, bastante, por decirlo así, tímida en un comienzo, y que ya ha llegado a hacer un cambio, según vamos a comentar inmediatamente. Pero, ¿qué es este lucro cesante? Aquí yo incluí dos definiciones, la del profesor Peña y Lillo, que por razones personales no podía dejar de mencionarlo, y además que él, que entiende al lucro cesante como la ganancia esperada, perdón, la ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o al hecho dañino. El profesor Peñalillo está refiriéndose, esto lo trata en un libro de obligaciones, una obligación contractual común, no se refiere específicamente al caso laboral. Ay, perdón, me trabé. En cambio, o en el mismo sentido, en realidad, no en cambio, el profesor Barros Boudí entiende al daño como una pérdida efectiva de ganancia, pero si el daño consiste en que se impidió un efecto patrimonial favorable, porque no se produjo un ingreso o no se disminuyó un pasivo, el daño debe ser calificado como lucro cesante. Me queda más clara la idea de ganancia esperada, de ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o hecho dañino. ¿Cuál sería esta ganancia esperada? Y ahí comienza el problema y comienzan las dudas, porque es difícil decir cuál era el cumplimiento que se esperaba. Pero sin duda, cuando se celebra un contrato, y se trata de un contrato de trabajo indefinido, y esto producto de los principios laborales, del principio de continuidad, se espera que este contrato sea por toda la vida, o pueda ser por toda la vida, activa del trabajador, en términos claros, hasta que cumpla la edad para pensionarse por vejez, que es a los 60 años las mujeres y a los 65 los hombres. Ahí se entiende, o se podría sostener, que terminaría naturalmente o podría terminar un contrato indefinido. Sin perjuicio de que durante su ejecución, durante esta relación laboral, pueda surgir alguna circunstancia accidental, entre comillas, que le pone término, que podría ser la renuncia del trabajador, etcétera, o es despedido por alguna causa de las que dice el Código del Trabajo.
pero lo normal, lo que se espera, es precisamente que esta relación contractual dure mientras duran las aptitudes de un trabajador. Y legalmente esas se pierden a los 60 o los 65 años. Porque ahí se pasa a tener legalmente la calidad de viejo. No lo digo en forma ofensiva, porque es la persona que va a obtener una pensión de vejez. ¿Por qué? Porque es viejo. Eso lo dice la ley, independientemente de que lo califique a los 60 o los 65. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es difícil decir, no, entonces esto no existe en el contrato de trabajo, no puede haber lucro cesante, porque en realidad el trabajador esperaba tener una continuidad en ese contrato de trabajo, esperaba seguir trabajando para ese trabajador. No hay nada que me lleve a mí a pensar lo contrario. Pero por supuesto existe la eventualidad de que eso no sea así. Pero que es lo que se dice, no hay ninguna seguridad de que podía trabajar para ese empleador, pero lo normal, ¿qué es lo que es? Si es que el empleador no prueba lo contrario, lo normal es que ese contrato, la ganancia esperada que tenía el trabajador, fuera indefinida, y no puede llegar a cumplirse ello porque hubo un incumplimiento del contrato por parte del empleador. ¿Qué es lo que incumplió? Incumplió alguna de las obligaciones de prevención de riesgo a las que nos referíamos ayer. Ahí está entonces la relación de causalidad. Deja de obtener una ganancia. Si ustedes se dan cuenta, no es tan difícil entender o aceptar la aplicación del lucro cesante en un accidente del trabajo en estas circunstancias. ¿Por qué no? El problema, bueno, así como todo daño exige para ser indemnizado que sea directo, actual y cierto. Esos son los puntos, las exigencias en que están más o menos de acuerdo todos los autores en derecho civil. Daño directo, actual y cierto. Que sea ocasionado por, aquí dice algo con la relación de causalidad en alguna forma, que sea ocasionado por el hecho dañoso, que ya haya ocurrido y no sea meramente supuesto y cierto. ¿Qué significa cierto? Significa que no sea un daño que no tenga un asidero en la realidad. Es decir, un daño que se pueda, y ahí es donde está el problema, porque se entiende y no hay ninguna duda que el daño es cierto si es que una persona le chocan el auto, porque vio el auto, se lo chocaron. ¿Ya? Se los chocaron. Pero curiosamente se ha dado lugar a la indemnización del lucro cesante cuando le chocan el auto y se trataba, por ejemplo, de una persona que iba a hacer un negocio importante o que utilizaba el auto en alguna actividad económica que perdió la ganancia porque se lo chocaron y no llegó. ¿Ah? Entonces, si hay una relación directa en eso, se han aceptado las indemnizaciones del lucro cesante en materia me acordé de lo del auto. Entonces es difícil pensar que no se acepte en el caso del trabajador. Otra cosa es que es un poco complejo o muy complejo llegar a determinarlo. Determinarlo en cuanto a su monto, que es un tema importante. El daño emergente es lo que gastó, lo que cuesta reparar el auto, lo que gastó en servicios médicos, etc. Eso es el daño emergente. Pero el lucro cesante no se ve de esa misma forma. Me da como el sol, no sé si... Bueno, es un minuto. Es un minutito, parece que me quedé mal ubicado hoy día. Y, bueno, ya terminará el sol. Parece que ahí estamos mejor. Ya terminará el sol. Se pondrá el sol. ¿Qué argumentos tenemos que considerar en este análisis? ¿En cuál análisis? En uno, la procedencia de la indemnización del lucro cesante y también el tema del monto. En cuanto a la procedencia, hay tres elementos que nos ayudan. Uno, la teoría de la reparación integral del daño. El que causa un daño a otro tiene que indemnizarlo y tiene que indemnizar todo daño. Ese es un principio básico que debe respetarse y no hay una razón de peso para excluirlo de por sí cuando el incumplimiento se ha dado en la órbita contractual y ha significado que se ha dañado a un trabajador y se le impide seguir teniendo la misma condición de trabajador que tenía antes del hecho dañoso. La responsabilidad objetiva, la que viene del seguro social, por eso me detuve hace un rato, esa
solo comprende una proporción de la remuneración perdida. Se pagan pensiones o se paga una indemnización que dice relación con lo que ganaba el trabajador, pero en una proporción, en un monto que incluso no son montos tan altos. Se requiere para que el trabajador pueda tener una pensión del 100% de su ingreso base, que es el promedio de los 6 últimos meses, el promedio de remuneraciones, tiene que ser declarado gran inválido, y el gran inválido es, por definición, lo define la Ley de Accidente del Trabajo, que esta es la parte que no me gusta mucho de la Ley de Accidente, que yo mejoraría en algo. En el caso de ser un gran inválido, como les decía, que significa que es una persona que necesita ayuda de otra para los hábitos básicos de subsistencia, y se ha entendido que eso es para vestirse, para comer, o sea, es una persona que queda postrada, ¿m? Y que no se puede valer por sí misma, lo que deja excluida la situación de un trabajador que no ha sufrido ese tipo de daño, pero que tiene un grado de invalidez importante, que puede llegar incluso a un 70% o más, pero va a tener una indemnización, porque si es igual o superior al 70% de su capacidad, solo va a tener una pensión equivalente al 70% de ese monto. Y además, estas pensiones se otorgan solo hasta que la persona cumple 60 o 65 años, porque al cumplir esa edad se tiene que pensionar por vejez. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿Y de dónde sacó la plata que tiene que juntar en la AFP para financiar su pensión? Bueno, las pensiones además están sujetas al descuento previsional. O sea, de esa plata que se le da, se le descuenta obligatoriamente el monto de salud, para salud, y también el 10% más la cotización adicional que corresponda de la pensión. Entonces se dan cuenta ustedes que una pensión de que por sí es un porcentaje y además tiene descuento, no le va a producir un daño serio en esas condiciones. O sea, no podemos decir que este trabajador queda en igual condición que antes de sufrir el daño. Por lo demás, no es misión de la Seguridad Social ellos, sino que solucionar un estado de necesidad de una manera que le permita la subsistencia. Ningún sistema de seguridad social persigue que las personas se hagan ricas, no es así. Y tenemos el artículo 1556 del Código Civil, que señala expresamente aquí, así lo dice, que la indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, y solo el primero cuando la ley así lo señale. ¿Y qué tenemos nosotros en la ley de accidentes? Tenemos el artículo 69, que nos indica claramente que va a indemnizarse todo daño, incluso el daño moral. O sea, la ley no solo no lo excluye, sino que expresamente deja en claro que se basa en una teoría de la reparación integral del daño. Y eso, en teoría por lo menos, tiene que incluir también el lucro cesante, porque si no, no queda la misma condición. O no se acerca a la condición que estaba antes del hecho dañoso. ¿Qué ha ocurrido en nuestra jurisprudencia? Estaba mirando la hora para no extenderme necesariamente. ¿Qué ha ocurrido en nuestra jurisprudencia? En un fallo bastante nuevo, entiendo que es el último de la Corte Suprema, de fecha 20 de julio de 2020, o sea, recién, se estableció o se reconoció la existencia del lucro cesante y se estableció una forma de determinarlo. Este fallo se conocía aquí un recurso de unificación de jurisprudencia, y la Corte de Apelaciones había, tanto el juez de letras del trabajo como la Corte de Apelaciones había rechazado la indemnización del lucro cesante. La verdad es que la Corte de Apelaciones me da la impresión que había rechazado el recurso de nulidad, sin más, diciendo que no había infracción de ley, pero el juez de letras del trabajo había ya fundamentado el fallo en realidad la falta de certeza. Era principalmente la falta de certeza. Pero ¿qué dijo la Corte Suprema? Yo transcribí aquí los párrafos, algunos fundamentos,
y que reconoce que se trata de un daño que se proyecta hacia el futuro. Y, bien importante, por lo tanto, no puede exigirse certeza en esos términos, en los mismos términos de poder decir que el contrato que yo iba, que estaba cumpliendo y que no pude cumplir porque tú me dañaste, me reportaba 100, porque está en un papel, en un contrato. Aquí no, en la situación en que estamos, no se puede exigir ese nivel de certeza. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Y reconoce o fundamenta en el artículo 1556, que fue el que que leímos recién. Y aclara acá que la indemnización del lucro cesante alude al hecho de haberse impedido un efecto patrimonial favorable y reconoce la pérdida o dejar de percibir un ingreso o ganancia, o sea, el sentido en que leíamos el concepto que nos da el profesor Peñaillo. Luego fundamenta que se incumplió el artículo 184 y se le produjo una pérdida por ese motivo. ¿Qué más dijo luego la ley? En la sentencia de reemplazo de la sentencia de primera instancia, perdón, no, mis alumnos lo reprobarían si dicen de primera instancia, en la sentencia dictada por el juez de letras del trabajo, porque en materia laboral no hay instancias, no hay instancia porque no hay apelación. Entonces, lo que dijo el juez de letras del trabajo, esa sentencia tuvo que ser reemplazada por la Corte Suprema. ¿Qué señaló? Reconoció la procedencia del lucro cesante y reconoció que la dificultad de su evaluación no debe ser impedimento para su pago, para condenar en este caso era un empleador y también responsabilidad directa de la empresa principal, que era una municipalidad. Una municipalidad. Entonces, ¿cómo lo hizo? Se desempeñaba como jefe de obras y al momento un accidente, ¿qué es lo que ocurrió a esta persona? Se trataba de una persona que manejaba un camión y movía escombros para una municipalidad a través de una contratista y no tenía permiso ni conocimiento para manejar un camión. El tema es que se dio vuelta y quedó grave, quedó con una hemiplegia, quedó mal, o sea, mal. Un 70.6 se le dio de indemnización, de incapacidad. Ahí está. Quedó mal. Entonces, dio lugar por ese motivo al lucro cesante. Y para estimar la medida del daño, y aquí es donde está el problema, porque esto parece una locura. Parece una locura por el monto al que se llega. No me estoy ni criticando que se haya dado o no, porque tal vez no tengo una forma, una medida diferente de llegar a calcular este monto, de otra manera, otra referencia. Porque ¿qué es lo que se dijo? Se dijo que, o se consideró que los ingresos que le quedaban, porque tenía 45 años, dice, significa que le quedaban 20 años, calculó los años que le quedaban por trabajar, para cumplir los 65, siguiendo lo que yo les planteaba al principio, y acreditó que se percibía como remuneración, casi 1,5 millones, le descontó lo que la afectación, aquí es donde yo lo encuentro raro, porque aquí le dijo, tiene una incapacidad de un 70.6% y lo multiplicó por los años referidos y arrojó esta tremenda suma. Porque aquí yo no hay ningún considerando que reste la pensión que necesariamente esta persona iba a recibir. Sino que dijo tiene una pérdida de capacidad de un 70.6, o sea, consideró que esa pérdida de capacidad equivale a esto. O sea, pierde la pérdida de capacidad, pero eso lo pasó a la remuneración. Según la ley, con todo respeto por el fallo, pero según la ley es una forma de sacar el cálculo. Pero según la ley, la prestación de la seguridad social es la que se saca como porcentaje de la remuneración porque así lo dice la ley. Pero esta afectación de un 70.6 es una afectación de la persona,
las dolencias con que queda, de la incapacidad que tiene. Entonces, ahí es donde yo digo, y arrojó una suma estratosférica, que duele, no es que duela más, pero que es lo que ha ido, ha sido, o ha hecho que los tribunales sean un poco reticentes a dar esta indemnización, pero también por otra razón, por los excesivos montos que se fijan en las indemnizaciones por daño moral, que son montos que prácticamente, montos sumamente excesivos. Entonces, ¿qué piensan los jueces o qué dicen? Ya con eso está suficientemente indemnizado. Entonces no puedo darle otra indemnización tan alta. Y el daño moral me es más fácil reconocerlo y por lo tanto le doy el daño moral y no le doy el lucro cesante. Pero a mí no me gustó el cálculo. Ahora, claro, es una municipalidad la que va a terminar pagando, pero es una, no me acuerdo municipalidad, pero es una municipalidad chica, no es La Conde. Entonces, no es que no le vaya a significar tener que pagar esa suma. ¿Ah? Por mucho que el trabajador quedó muy mal, ¿ah? Quedó muy mal, incapacitado y no mal. O sea, y un hombre de 45 años, un hombre joven, no sé, es un tema, no es que no es que yo le desconozca al trabajador este derecho, pero no, si ustedes lo miran así, ¿no les aparece como un poco incierta esta situación? No, un poco rara, a mí no me calzó la forma de cálculo. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Hubiera dicho, su remuneración era esto, espero que el trabajador o el empleador, o que hayan probado en el juicio, a cuánto ascendía su pensión, o a cuánto debería haber ascendido si es que no la está recibiendo. Y con este porcentaje, su pensión debería ascender a el 70%, 1.450.000, que es un poco menos que esto. Entonces, de esa diferencia, yo hubiera obtenido o sea, de lo que queda, de lo que le falta, de ese 30%, lo hubiera multiplicado por los 20 años, pero no el 70%, porque el 70% se lo da el sistema de seguro social. En cambio, es el 30% el que no le da. Me quedó con esa duda la sentencia. De todas maneras, es un fallo fundamentado, es un fallo que da razón de todos los antecedentes. Yo creo que ahí tú tampoco a ver, yo no miré el juicio entero, entonces no tengo claro si se probó o no que materialmente estaba recibiendo la pensión, pero no puede ser de otra manera. Como cuentan el tema, tenía derecho a una pensión, y la pensión en ese caso es de un 70%. Bien, y el último tema que tenía, pues estoy como en la hora, ¿me tomo unos minutitos, Sergio, para explicar esto? ¿Tiene problema, profesora? Sí, ya, por favor, muchas gracias. La posibilidad de transmisión del daño moral sufrido por el trabajador a los herederos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque, si bien a lo mejor puede ser un tema que ustedes me van a decir muy específico, de detalle, vuelvo a traer aquí el esquema de las indemnizaciones. De las indemnizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué problema origina todo esto? Origina el problema de que el tratamiento frente a un mismo accidente, frente a un mismo hecho dañoso, va a ser diferente según sea quien demanda. Pensemos que estamos solamente aquí, no nos compliquemos con esto, ¿eh? Pensemos que estamos en una relación bilateral y un trabajador se accidenta y fallece. Fallece. Quienes sufren, si falleció, quienes sufren el daño van a ser terceros. ¿Y cómo van a demandar a ese empleador? Según las reglas de la responsabilidad extracontractual. ¿Ante qué tribunal? Ante un tribunal civil. ¿Por qué? Porque es extracontractual y la responsabilidad extracontractual está excluida porque la competencia de los jueces del trabajo solo dice relación con aspectos contractuales entre trabajador y empleador, y no extracontractual. Pero si el trabajador no fallece, queda vivo, pero queda con alguna dolencia, un daño, por supuesto, ¿qué ocurre? Que él también va a querer que se le indemnice el daño sufrido personalmente, y también sus familiares. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el trabajador va a demandar necesariamente por su daño en un juicio laboral, porque entre el causante del daño y él hay responsabilidad contractual, o podría haber responsabilidad contractual porque hay un contrato y un incumplimiento de una obligación contractual.
En cambio, cuando se trata de un tercero, puede ser la cónyuge, los hijos, van a tener que demandar ante un juez civil. Vislumbrarán ustedes todos los problemas que esto puede originar. Todos los problemas. Porque podría tener sentencias contradictorias. Podría incluso el juez civil considerar que no hubo culpa. Que no hubo culpa. Además que en ese juicio civil van a tener que ser los terceros que acrediten la culpa. Porque estamos dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual. Esto se agudiza más aún cuando estamos frente a la subcontratación, en que el propio trabajador va a querer demandar a su empleador y también a la empresa principal, porque el daño está atribuido, la responsabilidad que se le atribuye, perdón, a empleador y a empresa principal es directa. No es subsidiaria ni solidaria, es directa. Se ha tratado de arreglar mirando una solidaridad, pero en realidad no existe. Es como para arreglar un poco el entuerto. Porque ese trabajador, si quiere demandar a su empleador y a la empresa principal, va a tener que demandar al empleador por responsabilidad contractual en un juicio laboral y a la empresa principal por responsabilidad extracontractual en un juicio civil. En un juicio civil. La verdad es que yo sería más audaz, no lo he visto, pero sí, no me tocó fallarlo así, pero yo sería más audaz y diría, pero esto no me lo, no creo, no ha sido hoy día ni me lo cree nadie, yo creo que podría ser la única que opine eso, y bueno, pero yo pensaría que esta relación que hay entre la empresa principal y el contratista, esa relación, esa contratación a que se refiere el artículo 183, esa 183A, esa relación yo diría que también es una contratación laboral y también regida por el Código del Trabajo. Si miremos el asunto, como que saquemos un poquito el velo acá, ¿qué es lo que ocurre? Es un trabajo en que se introduce una especie de intermediario que podría no estar, ¿no es cierto? Que podría no estar. Entonces, eso yo lo habría solucionado así, pero no lo he visto solucionado así. No lo he visto solucionado así, pero tal vez en algún minuto por allá vaya la solución. Pero se originaba ese problema. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se intentó solucionar el problema. ¿Por qué se llegaba a este problema? Por las normas de competencia absoluta, que establecía en su letra F el Código del Trabajo que los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivadas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual de ser aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 16.744. O sea, le daba competencia absoluta a los jueces de letras del trabajo para conocer de todos los efectos que se producían por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pero con excepción de la responsabilidad extracontractual. Se trató de arreglar esto. Y así lo dice el mensaje y lo dice el estudio de la norma, pero quedó así. Yo creo que en realidad, de repente uno mira el estudio y ¿qué hacen? Yo digo, nadie entiende nada de nada. Obviamente nuestros congresistas no son abogados, aquí se necesita conocimiento bien sólido en esto, pero ellos pueden asesorarse e incluso invitar a los expertos más expertos en las materias. ¿Y esto cómo quedó? Los juicios iniciados por el propio trabajador o sus causavientes se dan cuenta que hizo incluir aquí a esos terceros, ¿ya? En que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador por los daños producidos como consecuencia de un accidente del trabajo o enfermedades profesionales. Le está dando competencia, a eso me refiero. ¿Serán competencia los jueces de letra del trabajo? Estos juicios. Pero mantuvo o agregó, porque ni siquiera es que se le haya quedado, sino que agregó, respecto de la responsabilidad extracontractual, se seguirán las reglas del artículo 69 de la ley 16.744. O sea, le quitó, le mantuvo esta imposibilidad a los jueces de letras del trabajo para conocer de las demandas que nosotros mirábamos en la lámina anterior, que se originara de los terceros en contra del empleador. No obstante que el hecho era el mismo, a pesar de que la ley se dictó con esa intención, evitar, incluso se dice en algún momento, evitar pronunciamientos contradictorios, evitar el problema que ocasiona a la familia y se ocasiona tener que hacer dos juicios, etc. Pero quedó así. Y cuando hablamos de normas de competencia, ustedes saben lo estricto que son los jueces, nos deben haber enseñado, son normas que no pueden, no quedan entregadas a la libre disponibilidad de las partes, ni menos aún, porque estamos hablando de competencia absoluta, ni menos aún a la libre decisión del juez de conocer una causa sobre ello. Entonces,
si uno lee la norma, pero la norma se tiene que dictar y tener algún efecto, mientras esté vigente, si no lo arreglan. ¿Qué es lo que podríamos entender entonces? Que sin quererlo, se reconoció la posibilidad de transmitir la acción de indemnizatoria del daño moral, y de toda la indemnización, también podría ser del lucro cesante, a los causavientes. ¿Por qué? Porque mantuvo solamente la competencia de los jueces de letra del trabajo en la órbita contractual. Y solo podríamos pensar que los causavientes, todos estos terceros, van a demandar dentro de la órbita contractual cuando lo hacen como herederos del trabajador fallecido. O sea, no están demandando por su daño propio, sino que por el daño que sufrió el trabajador por el infortunio. Mira, no sé qué, porque me estoy alargando, pero si Sergio después nos da un minutito, nos quedamos conversando. ¿Ah? Entonces, aquí está en detalle lo que está diciendo de la competencia. Y aquí están las hipótesis, que es en realidad el resumen de lo que dije, en que se da la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Imaginen ustedes si que con este entendimiento se están demandando los causavientes, por falleció el trabajador, y ellos tienen su daño propio y también el daño del trabajador. Si suponemos que sobre todo se trata de trabajadores que no fallecen en el acto, por ejemplo, un trabajador que estuvo, me acuerdo, más de 6 horas colgando, se electrocutó y sin fallecer y no lo podían sacar porque no podían cortar la electricidad y si no se electrocutaban todo y estuvo de un poste, colgando un poste de electricidad, una cosa horrible, y terminó falleciendo 6 horas después. Entonces, ese trabajador, por supuesto, que experimentó daño moral en ese minuto. El dolor, imagínense lo que es eso, ¿no es cierto? Pero imagínense también el daño propio de la cónyuge, los hijos o su familiar, quien sea. ¿Ah? Imagínense el daño de ver a su familiar, a su padre, colgando en esas condiciones, o sea, agonizando en unas condiciones horribles. Entonces, ¿a qué obligan a esas personas a que el daño ese que experimentó este trabajador como heredero lo demanden ante el juzgado civil, el juzgado laboral, porque estamos en la órbita contractual. Pero mi daño propio lo sigo teniendo que demandar ante la órbita civil. O sea, tengo que hacer 2 juicios. No se solucionó el problema. Pero, curiosamente, así como el código, o sea, la ley laboral, la ley de accidentes fue la primera en reconocer, hablar de daño moral, y más encima en la órbita contractual, nuevamente tenemos que es el Código del Trabajo el que reconoce, no sé si bien o mal, pero el que reconoce de manera expresa la posibilidad de transmitir la acción por daño moral del trabajador fallecido. Aquí están los fundamentos a tener presente que impedían pensar en una cosa así. Era el artículo 88 de la ley 16.744, que califica como personalísimos los derechos establecidos en esta ley. Pero esto de personalísimo se refiere a toda prestación de seguridad social. Las prestaciones de seguridad social no se heredan, son personalísimas. ¿Ah? Pero había reconocido también si fallecía después de ejercer la acción, producto del mismo accidente, pero después de ejercer la acción, porque se entendía que ya había ingresado a su patrimonio, pero si fallecía antes de ejercer la acción, el daño era intransmisible. Pero ¿qué dice hoy día? ¿Y qué ha dicho la Corte, en realidad los juzgados, y en algún caso la Corte Suprema? ¿Qué se ha dicho? Que el daño es intransmisible, el daño que sufre la persona no se transmite, pero la acción indemnizatoria sí se transmite. Ese ha sido el criterio para sostener entonces la posibilidad de transmisibilidad del daño moral, pero ayudado por esta norma que en realidad no se entiende sino, no se entiende sino qué es lo que, para cómo se aplica, no tiene otra aplicación. Bien, ahora sí, ahora me callo. Y quedo dispuesta a escuchar todos los comentarios, preguntas que estimen. Si es que las tienen, ¿no? Por favor, sin miedo, no sean tímidos ni tímidas. Profesora, no me quedó claro si Ya. el daño moral fue lo último que dijo, se transmite o no. Eso no me quedó claro, porque fue justo lo último que dijo. La verdad es que si me preguntas a mí, es la única forma de entender esa norma. Y yo digo que sí se transmite, ¿no? Sí se transmite.
O sea, ya hay un fundamento legal para decir que sí se transmite. Ahora, si me preguntas cómo lo ha tratado, no hay muchos fallos ni de corte, pero sí a mí me encuentro valiosísima la jurisprudencia de los jueces de letra del trabajo, aunque hay ministros que dicen que los jueces la jurisprudencia se arma solamente con los tribunales superiores de justicia. Pero la verdad que los fundamentos de los fallos están en los jueces de letra del trabajo. Pero han sido confusos, ¿ah? Han sido confusos porque reconocen la transmisibilidad, pero hay fallos que al fundamentar dicen, le causó, en el caso, no es el caso, pero imaginémonos el ejemplo del trabajador que murió electrocutado, dicen, reconocen, se transmite el daño moral y la acción indemnizatoria y se le indemniza el dolor, el sufrimiento que experimentó esta cónyuge de ver, o estos hijos y esta cónyuge de ver a su padre en esas condiciones. Si tú te fijas qué es lo que se está haciendo, se está indemnizando el daño propio, el de la cónyuge y de los hijos. Y ese sigue siendo extracontractual. Entonces, eso es como una mezcla para tratar de abarcar todo. Tratar de abarcar todo. Hay de todo. También hay algún fallo también que siguió considerando un fallo relativamente nuevo, un juzgado de una corte, creo que consideró también que se trataba de un asunto que debía ser conocido ante un juez civil. Pero al final, al fallar, porque demandaba a la cónyuge, entonces dijo, usted no tiene contrato con el empleador del trabajador fallecido. Por lo tanto, esto es extracontractual. Pero al fallar, le confiere una indemnización que en realidad lo hace y lo determina en base al daño que había experimentado el trabajador. O sea, no el daño de la cónyuge, sino el daño del trabajador fallecido. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ese juez? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es asumir como, o mezclar de nuevamente las cosas, un juez civil, y decir que es competencia del juez civil, porque se está demandando en responsabilidad extracontractual, porque no hay una relación contractual entre la viuda y el ex empleador. Pero ¿qué daño le indemniza? El que sufrió el trabajador. Y la única forma de pensar o de indemnizar en esa forma es considerar que se transmitió a los herederos la acción del trabajador. Y no obstante eso, aceptó competencia en materia civil. Ahora, mi experiencia me dice que muchas veces, cuando ya está todo tramitado el juicio, declarar una incompetencia, y uno piensa hasta elementos como la economía procesal y una cosa práctica, imagínense, lo vamos a tener que hacer, tramitar todo otro juicio, a veces hay problemas de prescripción, vamos a empezar con si se interrumpió o no, etc. Entonces muchas veces uno lo deja puede ser ese un motivo para que hayan aceptado sin más la competencia. Gracias, profesora. Franco, Julián, no sé. Perdón, es que por el chat decía, no sé. Profesora, Dígame. tengo una duda en cuanto a la causa de la Corte Suprema que citó. Ya. ¿El empleador en algún momento alegó el descuento que procedería conforme a las instituciones previsionales? Mira, no está en la sentencia, pero como te digo, no revisé todo el expediente. En realidad debería haberlo hecho, pero como no está en ninguna de las sentencias, yo entiendo que no es un hecho de la causa. Ahora, porque si no se habría, o sea, si yo lo alego hasta el final y lo reclamo y no sé, nunca se dice nada sobre eso. Pero yo no he visto toda la causa, tendría que analizarla en detalle. Sí, porque es raro lo que ocurrió, ¿no? Ese cálculo, no sé. Es que curiosamente tengo una causa similar y la audiencia preparatoria la tengo en 2 semanas más. Alegué un cálculo muy similar, bueno, la interpuse como un par de semanas antes, y me produce duda específicamente si es que el empleador lo alega o no el descuento. A ver, ¿sabes qué? De todas formas, yo creo que es un tema legal, ¿ah? Yo como juez habría sido audaz porque el derecho el juez lo conoce. Entonces yo tendría que haber conocido, así como yo miré, tiene un 70%, entonces la ley le da una pensión de un 70%. Otra cosa es que él no la haya cobrado, etcétera. Pero no vaya a ser cosa que por algún problema administrativo no haya tenido la pensión. Tendríamos que ver con más detalle
o a lo mejor léelo con más cuidado, puede ser que yo no lo leí con todo el cuidado, estaba tan fascinada leyendo todo esto que me quedé con eso. Pero podría repasarlo completo y ver qué pasó con eso. Fíjate que eso es una falencia mía, no se me ocurrió ir más al detalle y di por hecho que no se había alegado, y me llamó la atención. Pero me llama mucho la atención, independientemente que no se haya alegado, que los jueces hayan hecho ese cálculo. O sea, los jueces deberían haber sabido que eso origina una pensión. Y en muchos otros casos, en varios casos en que normalmente se rechazaba, pero se alegaba o se decía hay que descontar la pensión, y es la diferencia. ¿Tú vas por el trabajador? Sí, voy por el trabajador y en mi caso en concreto, el trabajador perdió el 30% de la visión de un ojo y el sentido de profundidad. Ya, Entonces, o sea, tú estás aspirando a que entonces revísalo bien el fallo y a lo mejor te sirve, ya estás aspirando a eso. por eso Si el consultaba y empleador no voy a lo tener que dice, revisar. puede ser. Míralo con calma porque te digo, que vergüenza decirlo, pero la verdad es que no podría asegurarlo al 100%, porque además no vi toda la causa. No vi toda la causa por razones obvias, y ha sido de locos esto, adaptarse a este sistema, hacer todas las clases así, aprender a usar todas estas cosas, no. Entonces, todo lo que podía hacer antes, todo el tiempo de uso de computador que uno hacía antes, ahora está destinado a estas otras cosas, entonces no. No, a lo mejor, claro, tiempo, cansancio, no lo hice. En otras circunstancias te aseguro que sí, lo habría leído entero, ¿no es cierto, Sergio? Sí, o sea, claro que sí. Pero reconozco que no, que leí la sentencia nomás y me ubiqué que era una nulidad que se había rechazado y nada más. Debería haber bajado la demanda, debería haber bajado la contestación, no lo hice. No lo hice, no se me ocurrió, y tampoco se me ocurrió que a causar, o sea, que era tan interesante, sí, pero lo es, Lo es, fallo nuevo, unificación. Igual, así como está, te sirve. Es que para mi trabajador en concreto equivale a subirle 60 millones lo que demanda, así que tengo 60 millones de razones para leer el fallo. Sí, léelo bien y por favor les pido todas las disculpas del caso si estoy errada en eso. Pero sí está la resolutiva ahí, o sea, esa es la resolutiva. Y está el cálculo, por más que yo lo miro, algo dice, es al revés lo que debió hacerse, ¿no es cierto? Pero bueno, así se hizo, y si se hizo así, a lo mejor unificación de jurisprudencia, y la verdad que si bien tiene fuerza obligatoria solo en los fallos, solo en los casos en que se dicta, es muy común, o sea, te los doy firmado, los jueces lo tienen presente lo que se ha dicho en la Corte Suprema y las unificaciones. Esa es la idea de una unificación. Qué bueno que te haya servido, no obstante que no me maneje al revés y al derecho en el caso. Es que de partida que haya citado la causa me sirvió bastante porque la voy a poder repasar y preparar para la misma audiencia preparatoria y eventualmente poder llegar a un acuerdo por un monto Sí, superior. pues, sí, y va a ser una ayuda para el juez si es que, o la juez, no sé, si es que no lo ha visto. Muchas veces, a ver, esto como un dato, muchas veces cuando ustedes tramitan, dicen, no, pero el juez tiene que conocer la jurisprudencia, sí. Sobre todo si son ciudades más grandes, en que los jueces están colapsados, caramba, que les ayuda, que ustedes citen jurisprudencia con rol y todo, y que la citen, ayuda, no lo miren eso así como, no, que le voy a citar este fallo si después lo conocen, no, háganlo. Y cuando aleguen igual, lleven minuto a su alegato. O sea, eso es como dato, mismo de esta experiencia, pero son cosas que a veces uno de fuera dice, no, ¿cómo voy a hacer eso si eso es obvio que el juez debe conocerlo? No, díganselo. Si tienen un artículo, ven, aunque esté en internet, si tienen alguna doctrina que sirve, cítenla. No les digo sí que hagan una tremenda demanda o tremenda contestación en que lo copian todo. Hagan una cita, nada más. El juez irá con esa cita a ver el detalle, pero no lo copien, porque demandas de repente 50 hojas, que a lo mejor ahí sí que el juez ni siquiera se las leyó completa. Y la cita la dejó porque era tan largo que no tuvo tiempo de hacerlo. Sobre todo si son juzgados que pueden estar un poquito más colapsados, juzgados, no sé, Valparaíso, Concepción, Santiago, creo, no sé, los otros lugares. Ahí entiendo que hay lugares en que están más relajados los jueces y tienen más tiempo, pero por favor no olviden,
lee bien la sentencia, ve bien el juicio y, pues claro, acompáñalo. Sí, hacer mi trabajo el fin de semana. Muchas Claro, gracias, profesora. tampoco me atrevo a decir que sea la última, mira lo que son las cosas. La última sí que sale en los buscadores que uno tiene, pero yo normalmente lo que siempre hice, yo tenía mi base de datos y hacía una lista de los recursos de unificación de jurisprudencia que iban saliendo. Iba revisando todos los fallos semana a semana, o sea, no me estaba a las bases de datos, pero ahora tampoco lo estoy haciendo. Entonces, por eso podría ser que hubiera otro. No está así en las bases de datos, ni en el Legal Publish, no está en una de... Ese es el último que hay en esa fase. Pero no revisé unificación por unificación, que es lo que hacía antes. O sea, antes no... Antes estaba... Podía decir, estoy 100% segura que es el último. Pero este es de julio, es hace poquito. Ya no estoy revisando fallo por fallo del prejuicio. Imposible. No sé si alguien tiene otro comentario. Cualquier cosa que quiera aportar, pregunta, no sé. De todas maneras, entiendo que ustedes tienen que hacer un foro, un tema así. Leí yo en la estructura del curso, ¿o no, Sergio, estoy mal? Yo me quedé con una duda, o no Ya, sé si dígame el nomás. tema de la empresa principal, ¿Ya? entonces correspondería a una de responsabilidad extracontractual con el trabajador, por lo tanto yo podría pedir, si voy por la empresa principal, la incompetencia del tribunal. Sí, Es así, ya. pero sí, podría, pero ten cuidado porque la tendencia de la Corte Suprema ha sido a buscarle la posibilidad de reconocer esa competencia. ¿Por qué? Porque se produce un problema práctico tremendo. Es el mismo hecho en que estás demandando a dos directamente responsables. Por distintas razones, incluso hay fallos, eso no me parece muy bien, pero hay fallos que han dicho, han aplicado la solidaridad que está establecida para las obligaciones de dar, y no para la obligación de la letra E, que es la obligación de prevención de riesgo, que es de hacer. Pero han aplicado el 183 letra B como una forma de solucionar el problema. Y incluir tanto a la empresa principal como al contratista en el mismo juicio. Que, mira, a mí me parece que es lo lógico, ¿ah? Por la razón, pero no inventando solidaridades ni aplicando normas que claramente no son aplicables. Yo creo que ahí hay un problema en la ley. ¿Ah? Y en estricto rigor, si tú eres bien estricto y bien rígido, el juez de letras del trabajo no es competente para conocer eso. Me guste o no me gusten. Ok. ¿Mm? Pero lo va a decidir finalmente a lo mejor el juez, la Corte Suprema. Claro, pero alégalo, o sea, sin duda, Sí, sin obvio. duda. Normalmente, mira, los jueces muchas veces se declaran incompetentes con la idea de que la Corte se pronuncie de inmediato, porque al declararse incompetente es apelable, porque si no, lo dejan para definitivo, cosa que la declaración de incompetencia tramitan todo el juicio y lo dejan para definitiva. Entonces, cosa que sea visto junto con toda la sentencia. Entonces ahí es mucho más difícil, por la razón que yo te decía, declarar una incompetencia y volver imagínate lo que significa, para que lo tengas presente, ¿ah? No Ya. obstante que puedes tener toda la razón desde el punto de vista de derecho, pero hay que tener cuidado porque hay harto, o sea, yo creo que esa es la tendencia. Los jueces quieren asumir, ¿ah? Y de hecho, por lo menos los jueces con los que yo tengo más contacto están en reconociendo todos estos problemas, ¿ah? Que ha sido todo un tema, reconociéndolo, pero están en la idea de ver la forma de justificar la inclusión de la responsabilidad de la empresa principal respecto al trabajador. No la califican de contractual, yo la calificaría de contractual si es que quiero hacer eso, y ya, ahí inventaría mi teoría, yo haría eso. No la califican de contractual, pero justifican su conocimiento ante el mismo juez, que eso es lo que hace. Para que lo tengas presente, ¿ah? Pero alégalo, o sea, Sí. por supuesto. Gracias. De nada. Bien, bien, profesora Lanata. Bueno, tal como usted comentaba, obviamente este tema es bastante vasto y da lugar a muchas situaciones que pueden generar ciertas inquietudes, por lo cual está disponible el foro para que puedan hacer preguntas sobre la materia o nos pueden contactar por algunos de los canales que se establecen en la plataforma y nosotros les vamos
a transmitir la inquietud de la Claro. profesora Renata, quien ha mostrado la mejor disposición. a Sí, estar encantada, disponible para encantada. ello. ¿Mm? No, encantada, por favor. O sea, tú sabes que yo en eso sí. Estaré a lo mejor con estas cosas de no leer el juicio completo, a lo mejor que antes no habría sido, pero igual, por último lo estudio, o sea, lo veo a profundidad. ¿Mm? Son tiempos difíciles para todos en realidad, yo no sé. Ha sido duro el tema. Le agradecemos, profesora Lanata, su exposición. No, Como hombre. les comentaba, la profesora Lanata va a seguir disponible. Si que tiene alguna pregunta por foro o de alguna manera, Ujú. nosotros lo vamos a poner, podemos Sí. poner en contacto para que tengan alguna respuesta de algo que no, porque el tema es muy amplio y esta exposición probablemente, como dijo la profesora Lanata, hay temas que te podría tomar un semestre de que lo pudiéramos analizar. Entonces, Claro que sí. puede ser Claro. que en su estudio puedan ver alguna materia que quisiera o le haya quedado pendiente. No duden en contactarnos para que nosotros podamos transmitirle Claro, la inquietud. lo que yo pueda ayudar, encantada, encantada. Y muchas gracias por la oportunidad. Para mí igual es una oportunidad de estar y conversar estos temas con gente que está interesada en estos temas. Así que da un gusto eso. Así que gracias a ustedes y gracias por la atención. Gracias, profesora. Muchas gracias. Listo. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao. Hasta luego.